Olá e seja bem-vindo a este canal. É um enorme prazer poder compartilhar contigo mais um mensagem de fé que te vai ajudar a crescer espiritualmente. E no programa de hoje vamos a falar sobre a diferença entre o remordimiento e o arrepentimiento. Pero antes, se aún não has hecho, te aconselho a suscribir-te a este canal, a ativar a campana para que não pierdas nenhum vídeo que vamos a subir. A palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, nos dá a definição tanto de arrependimento como de remordimiento. Diz assim: porque a tristeza que é conforme a la voluntad de Deus, produce um arrependimento que conduce a la salvação, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. En la definición bíblica de arrepentimiento y de remordimiento, vemos que há um sentimento que à primeira vista parece comum entre eles, o sentimento de tristeza. Quando uma pessoa comete um erro, se a pessoa não tem uma consciência cauterizada, e se queres que hablemos acerca de lo que significa ter uma consciência cauterizada, coloque nos comentários e vamos a falar acerca deste tema em um próximo vídeo. Pero como falávamos, se a pessoa não tem uma consciência cauterizada, quando comete um erro, quando falha, quando peca, esta pessoa vai experimentar um sentimento de tristeza. Pero a pergunta que se coloca é: como sabemos que este sentimento de tristeza é remordimiento ou é arrepentimiento? La tristeza conforme a la voluntad de Deus, es decir, el arrepentimiento, conduce a una verdadera conversión. Es decir, que la persona reconoce lo que ha hecho, la persona lo confiesa ante Dios y lo abandona. La persona da su espalda para el pecado y se vuelve al Señor de corazón. Por eso la palabra dice que la tristeza conforme a la voluntad de Dios conduce a la salvación. La tristeza del mundo, es decir, el remordimiento, es apenas un sentimiento de culpa por haber hecho algo que la persona sabe que não está bien. Pero este sentimiento de culpa não conduce a la persona a una verdadera conversión. La persona siente culpa, pero ella no se convierte. Ella não cambia el sentido de su vida. Y uno de los ejemplos más claros de la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento es el de Judas Iscariote y el de Pedro. Los dos estuvieron entre los 12 y durante 3 años siguieron al Señor Jesús. Y ambos traicionaron al Señor. En el caso de Judas, traicionó al Señor por 30 monedas de plata y lo entregó a los sacerdotes y escribas para ser crucificado. Enquanto a Pedro negou ao Senhor Jesus 3 vezes, e vemos que os dois experimentaram este sentimento de tristeza, pero a reação de ellos foi diferente. En el caso de Judas, a palavra de Deus em Mateus capítulo 27, en el versículo 3 dice: Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Judas sintió remordimiento por haber traicionado al Señor Jesús, y a causa de este remordimiento devolvió las 30 monedas de plata, pero verdaderamente él no se había arrepentido, y a causa de este remordimiento él acabó con su propia vida, porque el remordimiento conduce a la muerte. Já en el caso de Pedro, vemos que él traicionó al Señor Jesús negándole 3 veces, pero en Pedro hubo un profundo arrepentimiento. La palabra de Dios en Mateo capítulo 26, versículo 75 dice: Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro se arrepintió de una forma sincera y verdadera. Por eso el Señor Jesús lo perdonó y lo usó grandemente. En el libro de Hechos vemos el resultado de la conversión de Pedro, porque el Pedro que vemos en Hechos es completamente diferente del Pedro que había negado al Señor Jesús. Ahora era un hombre que era capaz de enfrentar todas las amenazas
y dar su vida por el Evangelio. Vemos esto en Hechos capítulo 4, cuando las autoridades judías amenazaron a Pedro para que él dejara de predicar en el nombre del Señor Jesús. La Biblia dice en Hechos capítulo 4, versículo 18, cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Observa que Pedro cambió radicalmente. Aquel Pedro que tuvo miedo de asumir su fe delante de las personas, por miedo a lo que la gente le haría, ahora era un hombre que no se callaba, era un hombre que defendía su fe, era un hombre que estaba dispuesto a todo por el Señor Jesús. Porque cuando una persona verdaderamente se arrepiente, esta persona ve un cambio en su vida, la persona cambia de sentido. Es esto lo que significa conversión, cambiar el sentido de nuestra vida. Por eso que es importante que tú te arrepientas verdaderamente. El remordimiento condena, pero el arrepentimiento conduce a la salvación. El remordimiento mira hacia el pasado y el arrepentimiento hacia el futuro. El remordimiento trae frustración y desánimo, el arrepentimiento trae esperanza y cambio. El arrepentimiento es una decisión, la decisión de abandonar la vieja vida y volvernos a Dios de todo el corazón. Si quieres tener una nueva vida, tienes que arrepentirte hoy. Vuélvete al Todopoderoso, porque si tú te decides volverte a Dios de todo el corazón, yo determino que tu vida a partir de hoy nunca más será la misma. Si este vídeo te ha ayudado, no te olvides de dejar tu like, de compartirlo con tus amigos y familiares para bendecir sus vidas y de comentar. Queremos saber cuál es tu opinión, cómo este vídeo te ha ayudado y no te olvides de suscribirte a este canal, de activar la campana para que no pierdas ningún vídeo que vamos a subir y que te va a ayudar a luchar y a vencer. De mi parte, ha sido un gran placer estar contigo y nos vemos en un próximo vídeo.